Salud emocional. Cómo sentirte bien y multiplicar tu autoestima. Episodio 5. Bienvenida a Salud Emocional. Cómo sentirte mejor y tener buena autoestima con Laura Cubero. El programa donde aprenderás las claves para tener una autoestima saludable y alcanzar tu bienestar emocional, guiada por personas extraordinarias que ya lo han conseguido. Este espacio es para soñadoras que desean crecer a nivel personal y construir una salud de hierro, para entusiastas de las relaciones, para románticas que quieran amarse y alcanzar su éxito, y para inconformistas que quieren trascender sus conflictos. Este programa es para ti. Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Salud Emocional. Cómo sentirte bien y multiplicar tu autoestima. El podcast, tu podcast donde aprenderás las claves para tener una autoestima saludable. Aprenderás a amarte y a alcanzar tu bienestar. Mi nombre es Laura Cubero y si tú me lo permites voy a acompañarte en este apasionante camino del crecimiento personal. A través de este programa que estás escuchando compartiré contigo todo lo que he aprendido y puesto en práctica sobre emociones. Coaching, programación neurolingüística, descodificación biológica y otras herramientas que han contribuido a mi desarrollo personal. Si no lo has hecho ya y quieres estar al día de todos los contenidos e información que comparto para ayudarte a alcanzar esa vida que sueñas, suscríbete a mi boletín de noticias en lauracubero.com. Recuerda dejar tu valoración en iTunes o en la plataforma que utilices para escuchar este podcast. En el episodio de hoy tengo el placer de presentaros a Violeta Arribas. Es autora del libro Yoga y Ayurveda, de la ansiedad a la salud integral. Es directora y fundadora de Padmasana Center, profesora de Hatha, Raja y Mantra Yoga, formadora de profesores y terapeuta Ayurveda. Es de las pocas personas en España formada personalmente por Ramiro Calle. Violeta es una apasionada de la India, donde ha vivido, aprendido y practicado diferentes tipos de yoga y donde viaja muy a menudo. Ha cambiado la vida de muchas personas transmitiendo su amor y pasión por el bienestar humano. Hola Violeta, bienvenida al programa. Hola Laura, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti por invitarme. Y compartir con nosotros todo tu amor y tu pasión por ese bienestar humano. Bueno, yo te he presentado, pero sí que me gustaría que te presentases tú. ¿Quién es Violeta Arribas y cuál es su trayectoria profesional, personal? Uh-huh. Bueno, pues yo creo que Violeta Arribas nació o renació hace 15 años, cuando tuvo una crisis de ansiedad y abandonó un poquito pues, el mundo empresarial, el mundo en una multinacional, porque bueno, mis estudios son de marketing, fíjate, nada que ver con lo que hago ahora. Esa crisis existencial pues, me llevó, ¿no?, a descubrir el yoga, posteriormente el Ayurveda, ¿no?, como vías un poco de autoconocimiento, de equilibrio, ¿no? Esa pasión por descubrirme, pues luego, evidentemente, por descubrirme y mejorarme, pues la he intentado trasladar al resto de personas, ¿no?, o ayudarles a encontrar ese camino de bienestar, ¿no? Y por eso fundamos Padmasana, ¿no?, un centro hace ya 12 años y seguimos aprendiendo, ¿no? De alguna manera Violeta Arribas pues sigue en ese entrenamiento y cultivo de la consciencia para pues seguir de alguna manera progresando, ¿no? Porque eso no sé, tantos años estés aquí en esta vida, pues tantos años puedes seguir mejorándote, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál ha sido tu trayectoria personal en este sentido? Uh-huh. O sea, desde que... Bueno, sí, desde el inicio yo primero me formé en España con Ramiro Calle en cuanto a yoga, pero luego, como bien decías, pues fui a India una primera vez, he regresado en otras 18 ocasiones ya, uh-huh. Y allí sí es verdad que bueno, me dediqué casi un año a profundizar sobre todo en el yoga psicofísico y en la meditación, toda la parte de filosofía del Raja Yoga. Sí que es verdad que luego he seguido indagando, me han interesado todas las psicologías orientales o todos los sistemas de
de desarrollo y mejoramiento, sobre todo en Vipassana, he estudiado, es un poco la parte de meditación y psicología budista, Vipassana, y nunca lo he desligado de intentar conectarlo con la psicología occidental, con la ciencia. Como te decía, yo estudié, porque cuando comienzas el camino en el yoga, siempre, si es de una manera seria y profunda, desembocas en el Ayurveda, que es su ciencia hermana, en la medicina holística india. Entonces, me ha interesado mucho seguir un poco investigando los aportes del yoga o su explicación a través de la ciencia moderna, indagando en la neurociencia sobre todo. Me parece fascinante todos los estudios que se han hecho y yo he seguido un poco también ese camino, ¿no? De conciliar ciencia y consciencia, ¿no? De hacerlo comprensible a los pacientes, a los alumnos o a las personas que asisten a los seminarios y talleres, como todo de alguna manera, primero está validado ya todas estas ciencias orientales tan milenarias por la ciencia y segundo, que a veces hablando de lenguajes distintos se intenta llegar al mismo objetivo, ¿no? Tanto la mística o todos esos sistemas soteriológicos como la ciencia moderna. Lo que pasa es que muchas veces la ciencia pues tiene ciertas barreras, ¿no? Ciertos impedimentos, o teoriza de algunas cosas que no ha integrado y que sin validar de la misma manera pues ya sabían, por ejemplo, los yogis, ¿no? En la India, ¿no? Pero bueno, es bonito. Entonces ese trabajo pues continuamos haciéndolo, ¿no? Ese estudio un poco... me interesa mucho sobre todo la mente y en eso he basado un poco todos mis años de estudio que siguen en estudiar la psicología, pero sobre todo desde la perspectiva del yoga, ¿no? Desde la perspectiva oriental. Uh-huh. Bueno, en tu libro unes la práctica del yoga y la ayurveda, que para ti van unidas, sí. como una forma de cambiar los esquemas mentales, de esto que estabas hablando. ¿Cómo puedes definirnos, para quien no sepa nada de estos temas, qué es yoga y qué es ayurveda? Bueno, yoga realmente es ni más ni menos que un conjunto de enseñanzas y de actitudes y de técnicas incluso para ir a las profundidades de uno mismo, es decir, para conocerse a un nivel en el que tú no podrías conocerte de una manera ordinaria o con ciertas técnicas o terapias que también se nos ofrecen, pero que nos quedaríamos un poco en la superficie. Siempre se dice, por ejemplo, que para poder cambiar, ¿no? Que hablamos en tu post o que has referido precisamente a salud emocional, nuestras emociones o mejorarlas, puesto que las generan los pensamientos, tengo que ser capaz de cambiar los pensamientos. Y eso es simplemente imposible si tú no viajas a un plano subconsciente de la mente. Pues imposible, ni siquiera aunque tú pongas esfuerzo. De hecho, muchas veces si pones esfuerzo en cambiar tus pensamientos, justo es la ley del esfuerzo invertido que se llama, o la lógica paradójica, consigues lo contrario. Uh-huh. El yoga es una ciencia que nos permite hacer consciente el subconsciente. Con ello, entendernos y comprendernos mejor desde la base, desde nuestra esencia, poder poner espacio entre realmente el observador, mi verdadera naturaleza, y todo ese sustrato psicológico de pensamientos mecánicos, emociones, saber de dónde surge cada cosa. Cuando tú tienes el entendimiento, la comprensión profunda de algo, solo entonces puedes mejorarlo, o puedes pulirlo, o puedes sanarlo. Entonces, el yoga ante todo es un camino de autoconocimiento y desarrollo de la consciencia, que es la que te va a permitir descubrir tu naturaleza original, tu fisiología sutil, a nivel ya mental o solo de nuestro órgano cognoscitivo, pues saber cómo opera esa mente, cómo se producen los pensamientos, cuál es la parte adquirida en ti, la que se ha ido añadiendo conforme a tu experiencia, a tu personalidad, ¿no? A las vivencias, y cuál es lo esencial, lo que siempre está ahí de fábrica. Y en base a eso, discriminar también mucho
y poder ir, evidentemente, pues integrando cosas, porque en las emociones, por ejemplo, no se trata de suprimir emociones, esta emoción es mala, no, tenemos todo el rango de emociones, pero es verdad que desde esa comprensión profunda, desde esa forma nueva de relacionarte contigo mismo, puedes integrar armónicamente todo el rango de emociones, incluso algunas ya no formarán parte de tu pasaje mental o no formarán tanto parte de tu paisaje mental, porque hay otro tipo de comprensión que, por ejemplo, pues hace que a lo mejor el odio, la animadversión, esa ira que nos entra muchas veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos o como una persona actúa como nosotros queremos, como yo he comprendido que eso no es así, que realmente nadie me está haciendo nada malo, es mis criterios, mis creencias lo que originan eso, de alguna manera no aparecerá, ¿no? Ese estado de ira, etc. Entonces, claro, es una integración, una comprensión profunda, es un camino, como te digo, de autoconocimiento. ¿En base a qué? ¿Cómo consigo conocerme mejor y mejorarme? Desarrollando el dintel de la consciencia, que es una cualidad que está semidormida en todos. Eso es el yoga. Luego te da un cuerpo de técnicas, de herramientas, de enseñanzas vastísimas que incorporan también el cuerpo, porque somos un todo, es cuerpo, mente, emociones, trabaja con la energía sutil, bueno, impresionante. Luego, si quieres, pues ahondamos un poquito más. El Ayurveda, ¿qué es? El Ayurveda es su soporte físico, es como el soporte físico del yoga, es también una filosofía, pero lo que hace es entender si el yoga se encarga más, ¿vale?, de la dimensión mental y espiritual, nuestros planos mental y espiritual, se encarga más, no es que no se encargue del cuerpo, porque ambas observan al ser humano como un todo con una serie de dimensiones más burdas, más sutiles. Pero bueno, se centra más en la parte mental y espiritual, y el Ayurveda se centra más en la parte física, en el sostén físico, en la fisiología. Nos habla precisamente de cómo funcionan, cómo se forman los tejidos en el cuerpo, los canales internos, nos habla de mantener evidentemente una depuración de esos canales internos para que se conformen todos los tejidos y en base a eso haya salud y equilibrio desde la linfa hasta la consciencia. O sea, también evidentemente trata la parte más sutil, ¿no?, del ser humano, sería la mente. El Ayurveda pues aborda la interacción con el medio, o sea, igual que el yoga no entiende que estamos aquí separados del resto, sino que somos un pequeño microcosmos, que todo está absolutamente conectado, pero estudia qué efecto tienen los horarios, los biorritmos, el alimento, es decir, las relaciones, todo lo externo en nuestro cuerpo y por tanto en nuestra salud. Y nos propone rutinas y consejos para, primero, lo de siempre, conocernos, porque también trabaja como particularidades metabólicas, ¿no?, saber cómo funcionamos en general y luego en particular en base a esa bioenergía dominante en mí o mi metabolismo dominante, y después de conocernos y observar eso, esa conexión con todas las cosas que pasan a lo largo del día fuera de mí y también internamente, proponer una serie pues, de pautas, de hábitos saludables para que no se desarmonicen las energías internas, que no se acumulen toxinas físicas y mentales, es decir, que no aparezca la enfermedad. Es una ciencia de prevención, ¿vale?, y de curación también. Si desafortunadamente nos hemos cargado de toxinas por malos hábitos, ¿vale?, físicos y mentales, ha empezado el proceso de la patogénesis, pues igual, ¿no?, proponernos una serie de cuidados donde se incorporan pautas de dieta, de higiene, de yoga y de meditación, remedios herbales, técnicas depurativas para devolver el equilibrio y la armonía a los tres planos. Primero el cuerpo, porque es la base, es como el sostén, pero evidentemente como todo está unido, pues luego pues a la mente y a las emociones, al alma, como cada uno quiera llamar. O sea, es un sistema médico y es también una filosofía para entender nuestro cuerpo y lograr armonía y salud integral en todos los planos. Y el yoga sería, fíjate ahí, uno de sus prescripciones, ¿no?, una de sus recetas. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener salud perfecta si no cuidas
tu mente, si no cuidas la consciencia. Y ahí el yoga y la meditación es donde entran, ¿no? En esa higiene y desarrollo mental, emocional. O sea, que el yoga sería una herramienta más dentro de la Ayurveda. Pues sí, es eso y más cosas, ¿no? Bueno, Porque es claro, sí, yo pero tenía sí, el sí, sí. concepto del yoga más como al revés, o sea, como si fuese algo más físico Ya, mucha para gente. llegar a la conciencia, o sea, o a Bueno, ese nivel de depende de la vía. conciencia o a Sí. elevarlo, ¿no? Pero Ujú. fíjate, o sea, todo lo No, contrario claro, el Ayurveda lo que pasa, no es que sea el yoga sea una parte, claro, el Ayurveda, como sabe que es imposible tener salud perfecta sin cultivar y desarrollar nuestro órgano mental, nos pauta el yoga como ese espacio en tu rutina diaria donde decir, mira, igual que te lavas los dientes, tienes que lavar tu mente, tienes que depurarla, porque el yoga es un sistema también de depuración, ¿no? A nivel mental, de cribar todas las tendencias nocivas, todos los sistemas de creencias erróneos que nos limitan, ¿no? Entonces, de alguna parte, claro, te lo prescribes, dentro de sus, vamos a decir así, de sus postulados, es una parte importante de lo que nos prescribe para lograr ese equilibrio la práctica del Hatha Yoga y del Raya Yoga. Es un poco la diferencia, a lo mejor a lo que me apuntabas ahora, ¿no? sí, El yoga tiene diferentes sendas. sí. Como sabemos que el cuerpo es el sostén físico de la emoción, cambiamos toda nuestra, no solo aumentamos la consciencia, es que cambiamos todo nuestro engranaje emocional cuando trabajamos a través del cuerpo en el Hatha Yoga, ¿no? Incidiendo en plexos nerviosos, en glándulas, en esquemas corporales que están contraídos, pues al final vamos eliminando tensiones emocionales, bloqueos, desde el sostén físico. Eso lo hace el Hatha Yoga y desde luego balancea la actividad de ambos hemisferios cerebrales, porque lo que está haciendo es activar un poco el sistema parasimpático, que es el que nos regenera, el que nos da la calma, el que nos sana, y le tenemos a mínimos, porque tenemos súper activado el otro, ¿no? El del miedo, la huida, la lucha, claro. Entonces, lo hace a través del cuerpo, porque al final todas las capas, los que llaman en yoga los koshas, están interpenetradas, ¿no? Y el yoga mental, el Raya Yoga, directamente trabaja con la mente. No con el cuerpo, aunque lo hace, bueno, estamos dentro de un cuerpo, el templo un poco es de la mente y del alma, es nuestro cuerpo, ¿no? La postura de meditación está ahí, el cuerpo está ahí. Y de hecho el Hatha Yoga nos ayuda mucho para poder tener cierta quietud luego en la meditación sin tener dolores, ¿no? Por tener cierta armonía física o cierto equilibrio en el cuerpo y poder sentarme inmóvil a meditar. Pero el Raya Yoga actúa de otra manera, actúa directamente sobre la consciencia con técnicas de concentración, etcétera, etcétera. También, evidentemente, tiene su efecto sobre las glándulas y sobre los centros superiores del cerebro, pero son dos formas muy distintas de trabajar, aunque al final cuando tú profundizas en el yoga haces como un yoga integral, ¿no? Vas un poco, siempre estás más establecido en una senda, pero bueno, no solo te mueves en el Hatha Yoga o en el yoga mental, sino que al final pues, se activa el yoga de la acción desinteresada, que es el Karma Yoga, surge también una devoción, sí, claro, la comprensión se ensancha y bueno, pues al final surge un poco ese sentimiento de amor o de empatía con todas las criaturas, y ese sería el Bhakti Yoga, ¿no? El yoga devocional. Madre mía, ¿y el mantra yoga? Y el ¿En qué mantra yoga. consiste? El mantra yoga podríamos denominarlo también yoga mental dentro del Raya Yoga, porque al final lo que hace es utilizando fonemas, utilizando sonidos, dado que los yogis ya se dieron cuenta, pues lo que saben los astrofísicos hoy, ¿no? Que todo está vibrando, que todo es energía y encima vibra, por lo tanto suena. Aunque nuestro órgano auditivo, como el resto de nuestros órganos sensoriales, no capta todo el rango de frecuencias, ¿no? En el caso del oído, pues solamente un rango de hercios determinados, pero todo está sonando, ¿no? Aunque nuestro oído no lo capte, ¿no? Volver a esa
un poco a ese sonido primigenio, ¿no? Del que todo partió, o a esa expansión, ¿no? Del universo, es un poco lo que utiliza el mantra yoga a través de irte reabsorbiendo en una determinada vibración, simplemente para, de nuevo, como cualquier senda del yoga, captar más tu verdadera esencia, lo que es impermanente en ti, y desligarte de todo lo que son todos esos procesos mentales, pensamientos mecánicos que vienen y van. Es decir, es adentrarte en una frecuencia, en una capa más profunda de tu ser, ¿no? Allende los pensamientos y por lo tanto el ego y la personalidad. Mantra significa manas trayate, o es la contracción de esas dos palabras. Manas es mente, trayate es liberar. Un mantra es una técnica meditativa utilizando el sonido, audible o no, porque tú puedes emitir el mantra o repetirlo mentalmente, ¿vale? Usar la voz o no, pero al final, por lo que se llama japa o repetición, la mente se va absorbiendo en ese fonema y de alguna manera lo que produce es un vaciamiento de todo ese murmullo, ese parloteo de la superficie que nos confunde, que nos agota y que nos identificamos con él, ¿no? Y que nos hace irnos al pasado y al futuro en lugar de conectar con algo que está siempre ahí, que es más profundo y que nos revela, bueno, al final nos revela todo, ¿no? Pero cuando dejas de pensar, de alguna manera surge tu ser, ¿no? Y surge también un espacio de lucidez en la mente para darte cuenta de las cosas, de qué es lo esencial. Entonces, claro, es como volver a nuestra frecuencia y a sintonizarnos. El mantra para practicantes que comienzan en la meditación es muy aconsejable porque es bastante fácil, ¿no? Como técnica meditativa, aparte de muy bella también. Y si lo haces con sonido, incluso, pues tiene efectos, claro, en todo tu cuerpo, ¿no? Toda esa resonancia hasta las propias células. Claro, sí, sí. Es algo que además, como todas las técnicas del yoga, el que practica enseguida observa el beneficio. Es lo bueno del yoga. Claro, yo te iba a preguntar que nos definieses un poco estas ramas, esto que acabas de definir, ¿no? Las Sí. diferentes técnicas o ramas que hay dentro del yoga. Sí. Y para quién es o para quién se recomienda Más cada uno. Sí, más cada una. Porque bueno, esto del mantra yoga, pues efectivamente es que sirve para cualquier persona sin límite de edad, sin límite de limitaciones corporales o... Claro, sí, efectivamente, es una técnica de meditación que es accesible a cualquiera, la verdad. Tiene que haber siempre algo. Yo creo que en el yoga, las sendas originales, porque hombre, yoga es uno, pero bueno, eran tan sabios en la India que ya observaban diferentes naturalezas psicológicas. Entonces, de alguna manera, cada senda lo que nos está diciendo es que va a ser más útil para un determinado carácter o un determinado tendencia psicológica. Las personas que son muy racionales, por ejemplo, las personas que son excesivamente racionales, pues hombre, siempre se ha dicho que el Jnana Yoga, que es la vía, la senda del conocimiento, pues claro, no le vas a meter a una persona súper racional a cantar mantras. Puede hacerlo, pero en principio incluso hasta podría tener cierto rechazo, ¿no? Sí. Termina de comprender eso, ¿no? La vía de, como te digo, del Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, que es una senda muy antigua, utiliza la razón, ¿vale? Utiliza el intelecto, desgrana sobre todo, bueno, intenta llegar, como cualquier vía de yoga, a la respuesta ¿quién soy yo? Utiliza incluso los textos, como te digo, el análisis, pero para en último grado trascenderlo, es decir, llegar a un conocimiento pues, intuitivo, que es lo que te propone el yoga, no intelectivo, porque claro, descubrir o sentir el ser, ¿vale? Más allá de todo ese constructo de la personalidad, no se puede hacer o no se puede hacer en su último grado a través de la razón. Pero bueno, es una vía que, insisto, pues les puede ayudar un poco por su naturaleza, ¿no? Tiene sus propias técnicas meditativas, ¿no? Como el Atma Vichara, que es un poco esa autopregunta constante, ¿no? De quién soy yo, hasta que, más allá de las etiquetas, ¿no? Soy fulanito de tal, tengo esta edad, o soy español,
o americano, etcétera, pues llegas por eliminación, sobre todo, lo que no eres. Evidentemente, pues no soy un nombre, porque si mañana me cambio el nombre, pues no define mi identidad, o no soy esto, no sé qué. Llegas a esa comprensión intuitiva. Las personas que son muy religiosas, el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, que por cierto también utiliza mantras. Es que los mantras los utilizan varias sendas, ¿no? Más que, a veces se denomina como una senda aparte, ¿no? El mantra yoga, sobre todo el yoga del sonido, ¿no? Es una senda aparte. Pero el mantra yoga, recitar mantras, te lo encuentras en el Bhakti, que es un yoga muy devocional, en el que ahí encuentran, como te decía, pues su senda ideal, personas que son muy religiosas, ¿no? Es como un fervor a Dios, al cosmos, a la naturaleza, a tu maestro, en fin, da igual, ¿no? Es una vía que, bueno, tiene sus peligros, puede llevar también a, si no se hace bien, ¿vale?, al fervor o al fanatismo. Por eso te decía que al final lo ideal es integrar algo de todas, ¿vale? La discriminación, que es lo que hace un poco el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, porque es necesario desarrollar el intelecto y el conocimiento intelectual, insisto, aunque luego haya que trascenderlo, pero es muy necesario, porque solo así también puedes discriminar. En el caso del Bhakti Yoga no se trata de tener fe ciega en un gurú, en un maestro. De hecho, el yoga de alguna manera te aboca a investigar y a dudar, no escépticamente, sino a ir descubriendo tú mismo y validando todos esos preceptos, todas esas enseñanzas, ¿no? Pero bueno, en principio, yo qué sé, Santa Teresa de Jesús, visto desde la perspectiva yógica, era una bhakta, seguía ese yoga devocional, ¿no? Todos los grandes místicos, ¿verdad? Da igual las tradiciones, podemos decir que han sido bhaktis, ¿no? Y han llegado a esa comunión, que realmente es un poco lo que quiere el yoga, ¿no? Comprender quién eres, y eso lleva implícito saber que formas parte de un todo mayor. Lo puedes llamar X. Entonces, el yoga, el bhakti es muy devocional. El karma yoga, la gente muy activa que vive en las ciudades, puede encontrar también ahí, sobre todo si lo complementa con el Raya Yoga, que es más el yoga de la meditación, el yoga mental, de la interiorización, para equilibrar un poco la introversión con la extroversión. El Karma Yoga es fabuloso. El Karma Yoga es el yoga de la acción, pero de la acción desinteresada. Es decir, implica un desapego, implica o entender al final que tú no eres el hacedor último, sino que tú eres de alguna manera una herramienta a través de la cual la acción sucede, ¿no? Puedes poner las bases, evidentemente, para hacer las cosas lo mejor que puedas, pero el quid de la cuestión, el secreto está en desligarse de los frutos de la acción, porque si no, ya sabemos, es enseñanza también del yoga mental, que aparece el sufrimiento. Si yo tengo estas expectativas y no se cumplen, sufro. Entonces, el karma yoga es el yoga de la acción desinteresada, es hacer las cosas de la mejor manera en cada momento. Si tienen que venir los resultados, ya vendrán. Implica, desde luego, un sentimiento, como te decía, de vernos también conectados, ¿no?, con el resto de los seres, con el resto de las cosas. Y es un complemento perfecto, ¿no?, para los meditadores, esa senda del Raya Yoga, que es para mí una de las más elevadas, pero que a veces es muy bueno combinarla con el Hatha Yoga, con el yoga psicofísico, ¿vale?, para no quizás caer, porque cada día a lo mejor pues caer demasiado no sé, en una introversión poco adaptativa, ¿no?, o en estar solo hacia adentro. Tenemos que tener siempre equilibrio entre las fuerzas opuestas en el yoga. ¿Qué es lo que significa Hatha, ¿no? Hatha, sol y luna, masculino, femenino, hemisferio derecho, hemisferio cerebral izquierdo, armonía, ¿no? Entonces, bueno, pero por eso yo siempre aconsejo que esas son las sendas originales, las 5, ¿vale? Porque luego hay un universo de cosas ahora que de yoga no tienen nada. Yoga sin atención, que es lo que cultiva la consciencia, sin quietud, sin deseo de conocimiento y de mejorarme, no es yoga. Todas las cosas que puedan ahora fusionar, y cuando encuentres ya una palabra, o sea, yoga con algo, eso no es yoga.
Yoga es yoga y punto. No existe yoga con danza, ni con surf, ni con sauna tantos grados. Una cosa es el ejercicio físico y el yoga, como hemos visto, no tiene nada que ver. Es verdad que el Hatha Yoga utiliza el cuerpo como vía, puesto que es nuestro vehículo, y cuando tú trabajas de una determinada forma consciente sobre el cuerpo y la respiración, obtienes una respuesta y un efecto a nivel mental y de consciencia, utiliza eso para mejorarnos, para desarrollarnos. Ciertamente en el proceso el cuerpo físico se armoniza y tenemos unos beneficios, fíjate, endocrinos, respiratorios, digestivos, cardiovasculares, pero no es el fin último, ¿no? Vamos, por supuesto no tiene nada que ver con tener un cuerpo más esbelto, como te decía, pues un deporte o un deporte que relaja, el yoga, pues desafortunadamente, igual que es practicado por millones de personas en todo el mundo y en todos los estratos sociales, culturales, desde hospitales, prisiones, cada vez está llegando más a todas las capas. Es verdad que también por contra ha sido igualmente manipulado y casi prostituido y desvirtuado o descafeinado, depende del caso, ¿no? Entonces la gente asocia yoga, fíjate, mayoritariamente a un trabajo con el cuerpo y a un ejercicio un poco acrobático, un poco flexible, y no a un sistema de psicología transpersonal enorme, o sea, el primero del orbe, a una medicina psicosomática, si la juntas con el Ayurveda ya ni te cuento, la primera también, el primer sistema de medicina psicosomática, un sistema integral de perfeccionamiento como ningún otro. O sea, no hay, tú estudia a lo largo de los siglos todos los sistemas y no hay ninguno que abarque ciencia, que abarque mística, que abarque psicología, que abarque ética, que no hemos hablado, que abarque hasta ecología, nutrición, todo, desde una comprensión absoluta del ser humano, de todo lo que lo afecta, de qué papel también juegan. Esto es una cosmogonía también, una filosofía que te explica también un poco, no solo quién es el ser humano, sino bueno, qué es el universo, ¿no? Y qué papel tenemos en él. Y un sistema para armonizarnos, para vivir un poco, bueno, pues en armonía, primero con el entorno y dentro de nuestros planos físico, energético, mental y espiritual. No deja nada al azar. Y no es que lo diga yo, está ahí. O sea, es como tú decías, una vasta ciencia, pero que cuando te metes dices, Dios mío, o sea, no le falta una pieza al puzzle. Sobre todo, como digo en el libro, porque es que no... En la India van de la mano yoga y ayurveda, ¿vale? Pertenecen a la filosofía Sankhya y tántrica, que es el origen teórico de estas dos ciencias, que son praxis. Es lo bueno, cuando hablamos de filosofía, sí, es un sistema filosófico, pero ojo, demostrable en la práctica. O sea, Sí, como bajado a tierra, ¿no? O sea, para te que... aporta, claro, no, te aporta, o sea, para tú verdaderamente validar esos preceptos filosóficos, lo que te da son técnicas y herramientas para que tú valides eso dentro de tu laboratorio interior y digas, efectivamente, puedo sentirme mejor, si hablamos de la Ayurveda como sistema médico, puedo controlar mi ansiedad o mi insomnio, o sea, superarlo, mis problemas digestivos, porque entiendo la raíz, no voy a los síntomas, entiendo el origen de ese desequilibrio, por eso también es autosanación. Si estamos muy malitos podamos ir a un terapeuta, evidentemente, ayurvédico, pero primero conozco, ¿no? Y eso es en el caso de la ayurveda, ¿no? Te da una serie de herramientas para luego volver al equilibrio, ¿vale? Y en el caso del yoga, herramientas, técnicas, enseñanzas para armonizar la parte mental, la parte consciente, ¿no? Entonces, claro, no se trata de creer o no creer, se trata de que el yoga y la ayurveda te dan todo eso, tú en la medida en que lo empiezas a poner en práctica, observas y dices, anda, me siento mejor, Claro. mejoro de esto, de lo otro, y sigues practicando. O sea, tú mismo, es un sistema empírico. Me imagino que habrá muchas personas que lleguen al yoga equivocadas, o sea, muchísimas, y que inicien esa práctica física, digamos, ¿no? Esas posturas y tal, y claro, y llegan, o sea... Casi todos. Claro.
Pero bueno, bienvenidos sean, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, mira, yo en el libro pongo que cualquier intención de acercamiento al yoga es válida porque es la tuya. Tú te puedes acercar al yoga porque quieres superar tu dolor de espalda o porque quieres superar un problema de asma o mejorar de un problema de asma, etc. Es decir, por el aporte terapéutico, que no siendo su principal objetivo, sabemos que lo tiene, sabemos que nos beneficia, ¿no? Bien, si te acercas, ahora hay dos probabilidades. Eso es una persona que quiere, en principio, acercarse por esa motivación, ¿no? Toda motivación es válida, pero vale, puede acercarse a un sitio que verdaderamente practiquen yoga o no, o un sitio que solo practiquen unas posturas sin consciencia. Vale. En el caso de que se acerque a un verdadero sitio de Hatha Yoga, en el que aparte de asanas va a haber ejercicios de control respiratorio, de energía vital, pranayama, se va a hablar de shatkarmas o técnicas de purificación, relajación consciente, meditación después del Hatha Yoga, pues ahí, claro, va a descubrir, efectivamente, que no solo mejora de su asma, de su colon irritable, de su insomnio, de su dolor de espalda, sino que empieza, que es la clave, ¿no? del yoga, empieza a ver las cosas de una manera muy distinta. Porque lo que está puliendo es la consciencia, esa facultad de darte cuenta. ¿Darte cuenta de qué? Darte cuenta de todo. Darte cuenta por qué realmente yo tenía tanta insatisfacción vital, que antes lo achacaba a los otros, a las cosas que me pasaban, y ahora descubro que es por mis propios puntos de vista, porque como el yoga te va llevando a fondear en tu subconsciente y a entender de dónde surgen las emociones, los pensamientos, cuando estos te controlan, en fin, todo eso que un poco ya sabemos, ¿no? Empiezas una nueva relación contigo mismo y con el entorno. Empiezas a cambiar cosas, a mejor, evidentemente. Que a veces ese proceso también, bueno, no tiene por qué ser fácil, porque a veces te lleva incluso a cambios sociales, ¿no? Sí. A lo mejor yo ahora ya no me gustan las mismas cosas que me gustaban antes y eso implica cambiar de amistades o de relaciones, ¿no? Sí. En fin, es un camino, es un camino que descubren que no se imaginaban, ¿no? Porque claro, decir, Dios mío, ¿dónde me he metido? Pero no lo dejan, no lo dejan. Sí. Bueno, te iba a preguntar cuáles son los beneficios físicos, o sea, a nivel físico, energético y mental, o sea, los principales beneficios, sí, pero de una persona como global. Que empieza, no alguien que, o sea, todo lo que acabas de decir. Vale, fenomenal. Sí, una persona que se alcanza con cierta práctica ya. Bueno, mira, el yoga tiene algo maravilloso, ¿no? Que desde la primera semana que tú practicas, bueno, hay que decir que evidentemente los beneficios del yoga y de la Ayurveda, como hemos dicho antes, al ser un sistema empírico y se mueven por praxis, van a venir evidentemente de su práctica más o menos, que es muy importante, constante. ¿Constante qué significa? Que depende de la persona y de la importancia que tú le des a estar bien, pues vamos a intentar practicar, hombre, lo ideal sería, fíjate, si son 24 horas tiene el día, que menos que, aunque sean 30 minutos, que van a cambiar la calidad de las otras 23 horas y media, dedicarte, ¿no?, a esa higiene, a ese equilibrio psicomental. Pero bueno, imagínate que una persona, que es lo que ocurre al principio, va al centro de yoga 2 días a la semana. 2 días o 3 a la semana y hace pues 2 o 3 horas semanales. Pues esa persona ya simplemente observa cambios importantes desde la primera semana. Y desde el primer mes ya podríamos estar hablando de mejora en la calidad del sueño, precisamente porque estamos trabajando con el sistema nervioso parasimpático. Al mejorar el descanso, que es realmente lo que te repara, el descanso profundo, sin ensueños, mejora tu nivel de energía. Las personas, si algo sufren hoy, yo en mis consultas de medicina ayurveda, hay una palabra que siempre está en la ficha de cada paciente y es astenia.
es cansancio, es fatiga, que llevado al extremo, pues que puedes llegar a fatiga crónica, etcétera, pero al final son todos psicosomáticas, ¿no? El origen está un poquito en no parar la batidora mental. Así que enseguida notan un aumento en el dintel de energía, mucha más energía. Afecciones o molestias gastrointestinales las notan enseguida. ¿Por qué? Pues porque las posturas, sobre todo de flexión de la columna hacia adelante, torsión espinal, masajean las vísceras digestivas, el intestino. Muchas personas, incluso fíjate, que tienen problemas de estreñimiento, lo solucionan con su rutina de yoga de 2 o 3 días a la semana, ¿no? Uh-huh. Si encima conocemos ya algunos apuntes de la Ayurveda, que la digestión es importante, es crucial, ¿no? Para ella, pues todavía mejor. ¿Qué notan también desde ya ese primer mes? Aparte de dormir mejor, tener más energía, mejorar su sistema digestivo, pues notan sobre todo mayor bienestar, es decir, bienestar emocional. ¿Qué significa? Que de alguna manera esa sensación displacentera, como de ansiedad generalizada, que viven la mayoría de las personas a lo largo de la jornada, ha disminuido mucho y encuentran como una especie de espacio de mayor ecuanimidad o un ánimo un poco más solo. ¿Y sabes por qué? Mira, lo bonito de esto es que yo les pregunto muchas veces a los alumnos de psicoyoga, ¿no? Y confrontando a las personas nuevas, que me interesa mucho esa pregunta que tú me has hecho, la hago yo. ¿Qué habéis observado? Las personas que llevan 1 mes, 2 meses, ¿no? Me interesa seguir siempre teniendo ese feedback. Y ellos mismos me dan esta respuesta. Tú fíjate qué curioso. Algo que evidentemente puede aumentarse mucho más, como tú dices, si lo mantengo en el tiempo, si llevo más años, pero ya aprecian que hay un punto nuevo en ellos, independientemente de lo que pase fuera, si hay sucesos externos desagradables, que los hay, ¿verdad? Ingratos, todos esos cambios, todas esas cosas que no podemos controlar y que no son muy agradables, a ellos no les toca de la misma manera. Es decir, mantienen un relativo estado de quietud interna, de mantener cierto contento interior, de mantenerme un poco más ponderado en mi respuesta con respecto a lo que pasa afuera y no esa reactividad de antes que tenían, o esos subes y bajas emocionales, ¿no? Eso pasar de la euforia a estar ahí enojado, deprimido. Beneficios, como te decía, físicos, pero psíquicos también desde el primer mes, estar más centrados, más relajados, tener incluso, fíjate, aumentar el grado de la capacidad de concentrarse en menor nivel, claro, porque eso luego puedes, a medida que tú avances en tu práctica y le dediques más horas también a la semana, mucho más, pero lo observan desde el primer momento. Te iba a preguntar que cómo se... Bueno, es que claro, dependiendo de lo que tú quieras conseguir, te vas a acercar a yoga de una forma u otra. Sí. Pero no sé si nos puedes dar alguna clave, sí, aparte de poder practicar estas posturas, esta meditación en grupo, o sea, en un centro de yoga especializado, sí, ¿cómo sí lo puedes aplicar en el día a día? Perfectamente. Mira, tú te coges... no solo, vamos a ver, mi libro es una buena herramienta. Sí, sí. Claro, pero como mi libro, ¿vale? Hay otros, lo único que tiene el libro es que integra un poco, le suma la Ayurveda. Pero hay libros, también de Ramiro Calle y de otros maestros, donde, como en el mío, se dan las claves para que la persona sea autónoma. Porque lo importante es practicar, no donde practiques. Claro. Es verdad que cuando tú vas a un centro, sobre todo desde cuando no sabes nada, primero te guían muy bien en la actitud mental y física para que no desgastes energía, en el caso del Hatha Yoga, que compitas porque no se trata de eso, para que te quede muy claro que lo importante es la atención, un tipo de respiración determinada, etcétera, el orden. También es verdad que hay una energía en conjunto, pero bueno, digamos que eso puede ser más importante y no...
puede ser más importante al principio, pero vamos, que tampoco tiene que ser obligado, ¿no? Porque para eso luego está, tú ya has adquirido eso y si no, te coges, insisto, un manual de los que te ayuda en casa a decirte, mira, ¿qué tienes? 30 minutos. Yo, por ejemplo, en el libro, incluso le Cuéntanos, digo a la gente sí, para que no tenga que pensarlo, cuéntanos algo de el tu que tiene libro. 30 minutos, el que tiene una hora, el que tiene hora y media, Qué ¿no? bueno. ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer? Si quiero hacer hatha yoga, que esto también es importante para las personas que nos vayan a oír, cuando tenemos problemas de ansiedad, cuanto más gordos, ¿vale? Incluso llegando a patologías de la ansiedad, más importante es hacer hatha yoga al principio, antes que meditación, Qué bueno. ¿vale? O que sea la antesala, porque si no, no vas a poder meditar, incluso te vas a poner peor, como te enfrentes directamente pues, a observar la mente, incluso puede ser hasta, como te digo, contraproducente o generarte más ansiedad, ¿vale? O técnicas de concentración. Para poder meditar necesitas abonar el terreno. Y para eso está el Hatha Yoga, que a través del cuerpo tiene un efecto sí o sí en la mente de estabilizarla, de silenciarla, ¿vale? Y desde ahí, pues como si fuera un efecto ansiolítico sedante, ya me puedo sentar a meditar. Esto es importante decirlo, ¿vale? Porque a lo mejor hay personas que se creen, como me pasó a mí cuando tuve ansiedad, que claro, como es un problema, vamos a decir, que está claro en la parte mental, en el ámbito mental psicológico, pues hombre, lo que yo tengo que hacer es yoga mental, ¿no? Es directamente sentarme a meditar. Sí y no. O sea, al final tienes que pasar por ahí para llegar a entender, ¿no? La parte más profunda y cambiar cosas en tu psicología. Pero el camino tienes que hacerlo desde el Hatha Yoga. Porque el grado de ansiedad está tan elevado, la gente mueve unas cantidades de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, está en un estado de distorsión cognitiva tan grande que necesita ese trabajo corporal, que da igual cómo vengas de estresado, va a tener enseguida efectos en tu sistema nervioso central y se va a calmar esa respuesta, se van a segregar las hormonas del bienestar, la serotonina, la oxitocina, la melatonina. Entonces, luego ya si quieres puedes plantearte meditar porque hemos reposado todo ese torbellino, ¿no? Estás en ese estado de... Pero lo primero es el Hatha Yoga. Por eso, antes que nada, empezar yo le daría como consejo a una persona que quiere empezar y que a lo mejor dice, pues quiero empezar en casa. Vale, pues empieza por los cimientos. Y los cimientos son tu cuerpo. No puedes intentar llegar a trabajar algo tan sutil como la mente, consciencia mental, si ni siquiera tienes consciencia física. Por eso es tan importante empezar a manejarme, a sentir mi cuerpo, a estar simplemente ahí. El Hatha Yoga es fabuloso. Y en libros como en el mío se te dice el cómo, es decir, la actitud durante la postura, el orden de las posturas, que tampoco es aleatorio. Una sesión de Hatha Yoga no es simplemente me cojo un libro muy bonito de posturas, de figuritas y digo, esta, no. No, es un sistema muy sofisticado que hay que saber muchas cosas, pero insisto, en obras como la mía y muchas otras se te dice el orden también, el tiempo de mantener la postura, la actitud durante la postura en cuanto a respiración, en cuanto a atención, en que estés tú atento para saber cuándo tienes que deshacer si aparecen molestias, etcétera, etcétera. Te dice cuándo tienes que incorporar y cómo las técnicas de control respiratorio, que son importantísimas. Te da, pues, para empezar, las más básicas, aprender la respiración abdominal, que se llama diafragmática, luego la completa. Entonces, te guía en ese proceso para que tú, sin tener que ir a un centro, porque esté lejos, porque no puedas, etcétera, etcétera, o porque lo compatibilices, porque hay muchas personas que a lo mejor, bueno, pues van un día al centro de yoga y luego tienen su sadhana, que sería lo ideal, su práctica personal en casa, cómo hacerla en base al tiempo que tú tienes. Y la importancia, es decir, saber lo que estoy haciendo, saber qué efecto tiene, cómo hacerlo de una manera segura y con adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, en el libro pues también se comenta mucho. El yoga es para todos, el Hatha Yoga. Lo puedes hacer posturas en silla, puedes utilizar cojines, elementos para que tú puedas acceder a la postura o a una variación de la misma acorde a tus características de patologías, de flexibilidad, etcétera, etcétera, y te puedas beneficiar igualmente en grado sumo. Porque el Hatha Yoga, si no mantienes la postura,
es como si Juan y Manuela. Claro, los beneficios se derivan precisamente de mantener un tiempo estática la postura con un cierto grado de consciencia y respirando de una determinada manera. Claro, para eso yo tengo que hacer fácil o adaptarla muchas veces a la persona, a sus características. Y eso es lo que hace un poco lo que intento en el libro, que llegue a todo el mundo, porque es como en las clases, cualquiera puede, allende su condición, da igual si es una persona embarazada, es una persona de 70 años, practicar yoga, ¿no? Y hay tablas para todos, sumando luego la particularidad esa un poco de la Ayurveda también. Quien quieras o sepa, oye, tengo este metabolismo, ¿no? Pues, ¿qué asanas me favorecen más o cuáles debo de evitar? Qué interesante, Violeta. ¿Cómo afecta toda esta prevención o disminución del estrés, de la ansiedad, a la autoestima de las personas? Pues mira, sobre todo que cuando tú aprendes o sea, en el proceso no es que se reduzca el estrés y luego tú tengas más Sí, bueno, autoestima, ¿no? o ese control, digamos, no sé. Sí, de alguna manera la cuestión está, hace poco además en clase hemos hablado de la culpa, ¿no? De la diferencia entre culpa y responsabilidad. Bueno, nosotros venimos de una tradición judío-cristiana y parece como que la culpa está ahí Presente por todos los presente en lados. nuestros genes, ¿no? Sí, Está sí. ahí, no es inconsciente colectivo. Y claro, en el caso de la culpa, precisamente hay una distorsión, o sea, tú no solo ves el hecho, lo que hiciste, ¿no? La acción que hiciste, no solo tienes un juicio, una opinión, que eso es la responsabilidad, ¿no? Sobre el hecho en sí, sino que implica una devaluación de tu persona, ¿no? O que tú tienes un sentimiento hacia ti mismo que te devalúa como persona, ¿no? Y claro, con la carga que esto lleva añadida, con las consecuencias, ¿no? Emocionales de la persona. La responsabilidad no, tú ves el hecho como tal, lo juzgas, te vale para mejorar en el futuro, pero no te criticas como persona, no tienes una imagen mala de ti ni la devalúas. ¿Y qué hace el yoga? Que esto es muy curioso. El yoga, a través de ir aumentando un poco esa capacidad de darte cuenta de dónde se originan las cosas, te enfrenta, por ejemplo, contra tus propios, te das cuenta de lo violento que eres contigo mismo. ¿Por qué? Porque cuando simplemente tomas conciencia de tus pensamientos, por primera vez, en lugar de que estos pensamientos, ¿vale?, te absorben, pues es la identificación cognitiva, ¿no? Te haces uno con el pensamiento te va llevando de un sitio para otro, tú puedes, o sea, ni siquiera te das cuenta de él, quiero decir, tú puedes tomar distancia y puedes decir, mira, acaba de pasar el pensamiento de siempre me pasa lo mismo, siempre estoy haciendo lo mismo, o pues no he podido conseguir esto. Entonces, ese pensamiento de que por primera vez tú te das cuenta y observas que evidentemente es un pensamiento negativo hacia ti mismo, lo cual implica cierta violencia, te da lugar luego a reflexionarlo, a hacer una especie de meditación analítica, que en base a todo lo que vemos siempre en el yoga mental, te dice que realmente, primero, tú no eres lo que haces en un determinado momento, ¿no? Y lo que piensas en un determinado momento, tú eres algo más, eso puede cambiar. De hecho, estamos aquí en continuo cambio y aprendizaje. Segundo, que es maravilloso que te des cuenta de eso, o sea, que aprendas incluso a agradecerte esos pequeños clics, ser agradecido y decir, bueno, mira, este es el camino. Vale, me he dado cuenta que he actuado torpemente, pero es porque simplemente la consciencia también fluctúa a lo largo del día, a lo largo de los meses. Te enseña el yoga a valorarte, a quererte, a ti primero. El primer precepto ético de los Yoga Sutras, que es el texto básico que seguimos en yoga mental, de 2000 años de antigüedad, es ahimsa. Tiene una serie de escalones, ¿vale? Los Yoga Sutras, y lo que está en la base, antes de que te hable de la postura de la concentración, te habla de preceptos éticos universales. Y el primero de todos es no violencia. Pero claro, la no violencia, primero hacia mí. Hacia ti mismo, está claro. Hacia ti mismo. Por eso, cuando en yoga hablamos de estos temas,
Cuando tú te empiezas a dar cuenta de ciertos patrones mentales, observas, vale, soy violento conmigo mismo. Empiezas un poco el inicio de esa desprogramación, ¿no? Yo siempre les digo a los alumnos, y es un poco la base del yoga, ese otro precepto que nos da Patanjali en los Yoga Sutras, que hay que cultivar, ¿no? Para liberar a la mente de todas sus ataduras, del miedo, de la ofuscación, etc. Pues uno de los preceptos es el contento interior. Claro, no puede haber contento interior si no trabajas la gratitud. Y la gratitud hacia ti mismo, el primero. Entonces, el yoga, en ese camino en el que poco a poco te vas dando cuenta de más cosas y vas cultivando otras en paralelo, te hace con las técnicas, por ejemplo, incluso desde el asana yo tengo que estar agradecido a mi cuerpo, por el simple hecho de dar sostén a todo lo demás. Tengo que, tal y como sea mi cuerpo, ¿no? Evitar un poco ese rechazo y ese deseo compulsivo hacia lo que no tengo y agradecer lo que tengo, ¿no? Claro, dar gracias a mi respiración, dar gracias a que estoy utilizando, que estoy haciendo o emprendido, y es por mi mérito propio, no por la profesora de yoga o por este libro, sino porque yo quiero mejorarme, darme las gracias primero a mí, porque estoy invirtiendo ese tiempo, a veces ese dinero, si es que vas a todo, pero es mérito tuyo. Sí. Agradecer todo eso, darte cuenta, perdonarte en el sentido, vale, no pasa nada, ya sabemos que la consciencia fluctúa. En ese momento, como te decía, he actuado torpemente hacia mí mismo, hacia los demás, no pasa nada. Aprendo para la siguiente vez. Me lo permito en el sentido de no generar aversión a lo que he hecho, pero me responsabilizo para, evidentemente, pues intentar mejorarlo, no evitarlo. Entonces sí que crece una sana autoestima, no un egocentrismo ni un narcisismo, pero sí cada día el yoga cultiva más la gratitud y el amor, insisto. El primero, la base, porque tú no puedes ayudar a nadie si no te ayudas primero a ti mismo. La compasión malentendida no es compasión. Yo tengo que estar primero bien yo. Yo soy la persona más importante de mi vida. ¿Qué sucede? Que la mente el ego siempre está enfocado en el deseo, ¿no? En la avidez. Es la base del yoga te explica perfectamente cuáles son los motivos del sufrimiento. No hemos hablado de que antes que nada, el yoga es un sistema de liberación del sufrimiento. ¿Qué me hace sufrir como ser humano? Tengo que entenderlo y luego modificarlo. La avidez, el deseo, llámalo apego, y su cara opuesta, que es el odio, el rechazo, la aversión, es un poco la base, ¿no? Esa fórmula del sufrimiento. Claro, cuando yo normalmente, cuando no hay lucidez, cuando estamos en ese estado un poco ordinario de consciencia, la mente está siempre volcada hacia el mundo fenoménico, hacia afuera, hacia las metas, hacia los deseos. Confunde placer con felicidad. Claro, yo siempre estoy pues, en un deseo continuo que por eso mismo es siempre insatisfecho porque lo consigo, si es que lo consigo, siempre hay otra meta y hay una distorsión cognitiva enorme. Es como si no pudiera ver, estuviera cegado de todo lo que realmente ya tengo a nivel interior, es decir, lo maravillosas virtudes que tengo, lo que he conseguido con mi trabajo interior, sea el que fuere, incluso a través del propio sufrimiento, decir, ole, vale, lo he pasado mal, pero he aprendido esto y aquello. Aparte de observar y agradecer todos tus valores, tus puntos fuertes, luego también ser agradecido al resto de cosas que tenemos, efectivamente. Claro, cuando tú haces eso consciente y lo cultivas diariamente, por una parte, ya estás menos esclavizado de ese continuo hacer, conseguir, desear, y surge, como te decía, ese contento interior y esa sana autoestima, porque te sientes, insisto, agradecido por las cosas que haces, por tu esfuerzo consciente en mejorar, y pones más el peso ahí que no en es que todavía soy muy impaciente, es que tal, es que no comprendo, que está bien, ¿vale? Tomar conciencia de que hay cosas que puedo mejorar, pero no anclarme en esa negatividad y cegarme en todo lo que tenemos bonito y lo que hemos conseguido, ¿no? Sí, yo eso lo veo cada día también. O sea, esa falta de valor, de validación propia, Claro. que es la base al final de la autoestima. O sea, si Exacto. no eres capaz de ver
tus cosas bonitas, de valorarte, de agradecer, es que... Claro, claro. Desde ahí la vida es completamente diferente. Exacto. La relación con el mundo y contigo mismo cambia. Eso es. Así que Bueno, sí, la autoestima es sí. uno de los, esa mejora en la autoestima, uno de los también de los frutos más bonitos, yo diría, de la práctica y del estudio del yoga, porque, insisto, la gente somos, ¿no?, tan violentos Sí. con Con nosotros nosotros mismos. Sí, pero lo que pasa es que no lo No, sabemos. claro, no lo sabemos. Es que no lo Ese es el sabemos. problema. Claro, no entendemos. Es que no Por debes, claro, si no puedes escuchar tu pensamiento, por eso la consciencia es la base. claro, o sea, sí. Si no, eso pasa ahí, es como una subprogramación del subconsciente, están pasando cosas, tú no te enteras, pero el resultado es que te tiranizan, que Totalmente. no es adaptativo, que sufres. Insisto, el yoga y la ayurveda son vías de liberación de ese sufrimiento, desde una comprensión profunda, qué es lo que me hace mal, qué es lo que me enferma, a todos los niveles, ¿vale? Desde el cuerpo a la mente, y cómo emprender el camino de regreso hacia la sanación, hacia el equilibrio. Y por poco que pongas, ya que es lo bonito, da igual, sí, son unas ciencias vastísimas, vale, pero lo que hemos dicho antes, con que practiques al principio 2 o 3 horas a la semana, no te preocupes, que eso ya te va a dar el suficiente estímulo al ver que mejoras, que te sientes mejor, para, oye, ya dependiendo de cada persona, pues que quieras seguir avanzando, ¿no? O no mantenerlo, porque ojalá todo el mundo mantuviera, ¿no? 2 o 3 horas a la semana de práctica. Eso te iba a decir que, porque yo recientemente he recuperado mi rama deportiva, he empezado a entrenar porque Sí, estaba como, lo tenía el cuerpo como un poco ahí sí, olvidado. sí. Mm. Y ahora, por ejemplo, estoy entrenando 4 días en semana, media hora. ¿Tú qué prefieres? ¿Un poquito todos los días o menos días un muchito? Desde luego. Yo, y vamos, si te lo dice cualquier maestro, regularidad. Sí. Poco y más días, pero Mm. constante. Por eso te decía antes que fíjate, si realmente, pues es que la mente tiene unos subterfugios Sí. tremendos, ¿no? Y unas resistencias ahí subconscientes que es como decir, bueno, esto a lo mejor no es tan... Luego sí, luego realmente sí que es placentero, ¿no? Y el beneficio es indudable, ¿no? Pero al principio todo lo que requiera un poco de esfuerzo, parece que el ego no dice, bueno, ya lo haré mañana, pero 24 horas tiene el día. Sí. 30 minutos al día. Se puede hacer perfectamente una práctica combinada de hatha y meditación en 30-35 minutos. Que insisto, sabiendo que esa inversión es altamente rentable, es decir, que cambian la calidad de las otras 23 horas. Totalmente. Vamos. Lo que pasa es que pues la gente pues dice, no tengo tiempo, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de Matías Ricard en una conferencia que comentaba siempre un par de ejemplos, ¿no? Es como el que va, bueno, se le está quemando el coche, ¿no? Y dice, no tengo tiempo de ir al taller. Bueno, mira, o sea, a ver, si no vas al taller, eso al final te va a impedir seguir conduciendo, ¿no? Con nuestra salud emocional pasa lo mismo, ¿no? Sí. O la persona que va al médico muy mal, también ponía ese ejemplo, con una afección, bueno, da igual la que tuviéramos, y el médico al final le prescribe una serie de cosas para hacer un tratamiento, ¿no? Y el enfermo dice, bueno, sí, está muy bien lo que me pone ahí, pero es que no voy a tener tiempo de hacer esas cosas. Las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas, y evidentemente, pues, insisto, además, si de verdad la persona viera que el resto del día vas a estar más lúcido, vas a estar más tranquilo, vas a estar, si lo quieres mirar en términos de productividad, que luego eso también, ese esquema cambiará, cambiará mucha forma en la que ves las cosas, ¿no? Pero bueno, si lo quieres mirar desde términos de productividad, vas a ser más productivo. Sí. La mente va a estar más centrada en lo que estás haciendo y menos dispersa. Por lo tanto, incluso vas a ganar tiempo, vas a hacer más cosas, si es que eso es lo que quieres, en menos tiempo. Uh-huh. Bueno, tú eres un ejemplo de cambio, de mejoría de vida en general y de haber mejorado las vidas de muchísimas personas. Y seguro que conoces... Gracias a su trabajo. Yo les he indicado un poco el cómo,
pero luego ellos han puesto el tiempo y las técnicas en funcionamiento. Sí, pero con personas como tú hay otras personas que podemos acceder o sea, tiene que haber Mira, ¿cómo es esto de que no hay un una maestro? retroalimentación. Sí. Bueno, sí, Después, sí. de verdad que creo en eso que muchos maestros míos en India han apuntado, ¿no? Que si estamos en algo en esta vida, o sea, si hay algún propósito vital del por qué estamos aquí, es por el amor, ¿no? Es por ayudarnos. No he encontrado algo, y te lo dice una persona que ha sido sumamente en el pasado, un poco como todos, ¿no? Basando quizás, ¿no? O creyendo que la felicidad iba a venir, ¿no? De las cosas materiales o de los placeres. Pero verdaderamente he descubierto que cuando me he sentido más plena, esa felicidad, ¿no? Que todos buscamos, ese estado también de certidumbre, ¿no? De saber que todo está bien tal y como está, o de integración, es cuando estás ayudando a las personas, ¿no? Es cuando les estás dando, sin querer nada a cambio, lo mejor de ti porque te interesa verdaderamente su mejoría. Es algo que es difícil de explicar, ¿no? Sí. Pero es una dicha muy grande, muy grande. Solo comparable, y aquí ya doy el último consejo de rutina diaria, a la observación, ¿no? De la naturaleza. Cuando estás en la naturaleza y estás de alguna manera contemplando, mirando y agradeciendo esa madre que tenemos, que es la naturaleza, ese estado que tienes de absoluta paz, de absoluta dicha, es algo muy parecido, ¿no? Y yo recomiendo a la gente que lo haga, que acuda más a la naturaleza. Es importantísimo si quieres de verdad entenderte, si quieres mejorarte, si quieres combatir la ansiedad, el miedo, aparte de practicar yoga en tu casa o en el centro o lo que sea, o de incorporar los postulados ayurvédicos, sal a la naturaleza. Sal a la naturaleza porque te resetea, y hoy sabemos también por la ciencia los beneficios que trae. Y hacer trekking en la naturaleza y simplemente contemplarla, ¿no? Pues esa dicha también, y te digo esto porque no va a funcionar al sentido inverso. No puedes decir a una persona, mira, quiere mucho a tu prójimo o haz lo posible. Eso sí, eso surge de una manera natural. Sí. Cuando acallas lo que no eres en la mente y surgen otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, practica yoga lo que puedas, incorpora la Ayurveda, de verdad, si quieres estar bien, y sal mucho a la naturaleza. Básico, 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 básico. Esa era una de las preguntas que tenía Así, ¿eh? preparada. Parece que te vas adelantando a todas las preguntas, de verdad. O sea, A ver, pero házmela, que seguro que tienes algo. Ahora. Quería que nos pusieses un ejemplo, por todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? De alguna persona que tú hayas dicho, madre mía, qué cambio ha pegado esta persona, o que te ha sorprendido, que lo rápido, no sé, o sea, de estos ejemplos Ha habido cambio, ha habido transformadores que dices, esto hay que contarlo. Sí. Seguro que tienes Bueno, cientos. pues personas que han abandonado, han cerrado su empresa, la han vendido, se han ido a vivir al campo, cuando, bueno, pues estaban un poco metidos igual, ¿no? En esa matriz de la productividad, del creer que la vida es solo trabajar 10 horas para otros en una empresa que lo único que busca es enriquecerse. Cambios absolutos pues eso, claro, al final también implica tus compañías, ¿no? Cambiarlas hasta tus amigos, ¿no? En personas que las he visto súper hiperracionales, no pasa nada, su naturaleza. Y ver efectivamente que, no sé, que al final entran en la parte más del sentir, no en el pensar, cantando mantras, y dices, no lo hubiera pensado, ¿no? ¿no? Que un científico pues estuviera... Claro, yo he visto de todo en estos años. He tenido personas, pues ya te digo, desde
como muy racionales o muy científicas o muy de estratos sociales muy diferentes a personas... Bueno, y fíjate, otro ejemplo también con la ansiedad, eso es maravilloso. Quizás eso es lo que más me emociona, es personas que han venido muy malitas, porque aquí en el centro, pues claro, aprovechando medicina ayurvédica, yo paso consultas, cualquier patología, pero cuando vienen son las que me tocan un poco más profundo por problemas mentales, ¿no? Por neurosis, por ansiedad, por pánico, etc. Ver cómo puede limitar tanto, porque es que limita, claro, una agorafobia, un trastorno de pánico, yo lo he vivido y por eso lo sé. Es tan desgastante, ¿no? Tener miedo al miedo, que además ya, pues bueno, es que lo único que quieres es parar, ¿no? Quieres silencio, y ver cómo efectivamente aplicadas a un trabajo, tanto en el centro, en cuestión de clases de psicoyoga, ¿no? Que aunamos un poco el hatha yoga, yoga psicofísico con la meditación, e incorporar las rutinas, ¿no? Que yo les doy en consulta de Ayurveda, particulares y tomarse incluso algún remedio herbal, ver esa progresión a una persona rígida, con miedo, controladora, cómo es una persona fluida, adaptativa, cómo ha superado eso, hombre, pues a mí me emociona, claro. Ver eso en una persona en 3 meses que digas, joder. Parece otra, ¿no? No, parece que claro, es que es otra, es que se ha descubierto, es como un renacimiento, ¿no? Al final, es como un decir, es como un eureka, ¿no? Sí. Claro, y es fascinante, sí. Y ya no tan solo ver los grandes cambios, yo creo que lo que más me impacta es ver cómo las personas simplemente se abren, ¿no? Y evolucionan y piensan por sí mismos. Eso es algo que a mí en el yoga me sigue motivando, ¿no? El de alguna manera enseñar a las personas que a qué grado llegan no solo sus automatismos, sino que están siendo pensados, ¿no? Por la sociedad, por sus jefes, por su familia. El yoga es libre pensamiento, ¿no? Es como te decía, discriminar, es cuestionarse las cosas, no la duda escéptica, sino realmente indagar en el porqué. No a priori, no, yo no creo esto porque lo diga Violeta Rivas, ni lo diga un libro, ni lo digan los Vedas, sino porque yo indago, estudio, compruebo, pongo en práctica y digo, anda, pues es verdad o no. Y el aumentar, ¿no? El discernimiento, el que las personas se cuestionen las cosas, el ver cómo uno, por ese proceso particular propio, llega a conclusiones relevantes y cambia su propia vida, sus enfoques y sale de su zona de confort, eso es una maravilla. Es una maravilla, ¿no? Es decir, como ves las personas te dicen, bueno, no, es que ahora me he dado cuenta, después de tantos años, que no me gusta lo que estoy haciendo. Sí. Joder, pues imagínate, eso es fascinante. Sí. ¿Que estaba haciendo una cosa? Bueno, sí, porque se supone que debía de hacerla, o porque la sociedad tal, o porque... Pero me he dado cuenta de lo que no quiero. O sea, algo tan básico para tener salud emocional, como saber lo que no quieres. No importa todavía si no sabes lo que quieres. Que se lo digo mucho a los alumnos, ¿no? Dicen, es que todavía no sé qué. No importa. Basta de momento con que tengas diáfano lo que no quieres en tu vida. Y eso, insisto, todo es un proceso, o es el resultado, perdón, de un proceso de conciencia. Es decir, mira, necesito tener una coherencia entre lo que siento, lo que digo, pienso y lo que hago. Y eso es un poco donde te lleva también el yoga mental, alinear todo eso. Porque si yo estoy pensando, deseando una cosa y luego hago otra, ahí surge el conflicto. Y no solo emocional, esa desarmonía, al final, que todo empieza aquí, se traslada y se somatiza al cuerpo. Está claro. Todos son trastornos psicosomáticos los que vemos en consulta, casi todos, vamos. Uh-huh. Y todo empieza o se fragua en la consciencia. Por eso hay que apuntar a ella. Uh-huh. Como he dicho al inicio del programa, tú viajas a la India, creo que todos los años, no sé si... Todos los años, sí. Todos los años, ¿no?
que haces viajes o... Bueno, yo sé que formas parte de viajes, no sé si nos puedes contar un poco más de esto. Bueno, a ver, yo viajo a la India por mí misma, o sea, me voy sola cuando Sí, puedo. bueno, pero viajes organizados con gente, ¿no? Sí, para seguir un poco, bueno, pues, hombre, porque me encanta y me tengo ya muchas amistades allí y seguir aprendiendo y tal. Y luego es verdad que uní un poco mis dos pasiones, que son la naturaleza y el yoga, en un viaje anual que se llama Himalayas y Yoga. Y bueno, lo que pretende un poco es, a través de un viaje exterior, realizar un viaje interior, ¿no? Descubrimiento de la propia persona, para, si es posible, pues que florezca algo más, ¿no? Que se cultive, que se desarrolle algo más que permanecía latente. Realmente con el yoga no hacemos nada, no ponemos nada artificial ni nada nuevo, simplemente cosas que están ahí latentes, despertarlas o ir removiendo los velos que nos impiden verlas, ¿no? Y la naturaleza, para eso, yo lo he comprobado, soy una gran amante de la naturaleza, de siempre, incluso antes de que la ansiedad un poco llamara a mi puerta, desde niña, devota y apasionada hasta extremos, ¿no? Cada vez más, yo creo, además que ahí es donde realmente yo realizo las mejores meditaciones sin proponérmelo, ¿no? Ujú. Eh, y recibo las más grandes enseñanzas también. Así que esa pasión de la naturaleza, unida a todas las enseñanzas un poco del yoga, en su lugar de origen, que además tiene las montañas más altas, ¿no? de la Tierra. Y esto no es por pasión de alpinista, me gusta el alpinismo, me gustan sus montañas, pero no tiene nada que ver con las cotas, ¿no? Con la competitividad, ¿no? De subir más alto. Está demostrado, sí es cierto, que hay una energía más pura, ¿vale? A mayor altitud, más sádvica, utilizando un término yógico, ayurvédico. Esa cualidad de las tres que hay en la naturaleza que provee de armonía, de pureza, de conciencia. Digamos que en toda la naturaleza tu estado bioquímico es distinto cuando tú estás en la naturaleza, da igual la altitud que sea, y por lo tanto, o sea, funcionan distintos tus neurotransmisores, o sea, se segregan de otra manera, tu estado mental y emocional es uno, es mucho más relajado, mucho más tranquilo. Pues imagínate esto, se va aumentando a medida que estás un poquito más alto, sin pasar evidentemente de cotas que ya podríamos tener ciertos problemas si es que no estamos acostumbrados o no nos hemos aclimatado, ¿no? Pero es cierto que en la altura, las montañas, cuando hacemos trekking en montañas y vamos ganando un poco de altitud, la atmósfera posee una energía, como te decía, más sádvica que favorece un estado de conciencia más expandido, más claro, más limpio. Esa capacidad de darte cuenta sin que tengas que volverte a meditar allí es como una meditación natural. Y por otra parte, o eso mismo, utilizando la paradoja, te ofrece lo mismo que cuando estás encima de una colina, ¿no? Te ofrece perspectiva. Perspectiva es una visión más ensanchada de las cosas. La física, porque tú ves cosas que cuando estabas en el valle no veías, pero sobre todo la psicológica, ¿no? Darte cuenta más de lo esencial, es como estar más en contacto. Claro, tú fíjate, en un trekking por los Himalayas, no sean fáciles, solo subamos hasta 4.000 metros, pero son días en los que tú estás trabajando con lo básico y lo esencial, que es la alimentación equilibrada, haces ejercicio físico, todo de alguna manera te lo provees por tus propios medios, estás en contacto con las personas, no estás tan dependiente y conectado de los, ¿sabes?, de lo artificial, sigues el día y la noche. Entonces, eso es que te va sanando, te va equilibrando física y psicológicamente. Y sobre todo, se provee ese descanso, esa desaceleración mental, esa capacidad de darte cuenta, insisto,
de las cosas triviales a las que le estabas dando importancia, a lo que verdaderamente es lo esencial, ¿no? Pues al amor que hablábamos, a la autoestima, a perseguir tus sueños, a seguir cultivándote. Creo que es vamos, no puedo sacar, ¿no? La naturaleza de ese, bueno, aparte de, oye, saber que si quieres puedes. Tú sabes en un trekking lo que te empuja, eh, la propia belleza, ¿no? De lo que te rodea, esa naturaleza, que te lo da todo, a la que estás agradeciéndole y eso mismo te ayuda a seguir subiendo y al final dices, he podido hacerlo. Cuando quieres puedes, ¿no? Son tantas cosas que podría decir que pasan a nivel psicológico y espiritual o emocional, como queramos llamarlo, en una persona después de 7 días en las montañas. Y luego, bueno, pasamos 7 días también en Rishikesh ya con diferentes maestros, ¿no? Practicando. Pero insisto, es todo un viaje de autodescubrimientos y de conocimiento interno a través de ese viaje exterior, ¿no? En la India. Todo un Y la regalo. gente, bueno, afortunadamente para mí, que también me llena de satisfacción, encantados y quieren repetir y todo, y como cambiamos un poco las rutas y eso, y Sí. bueno, de hecho repiten y bueno, esa felicidad sí, bueno, pues claro, a mí me llena, ¿no? Y me empuja a seguir haciéndolo, a compartir esas dos pasiones con el resto de la gente. ¿Qué rutinas sigues tú, Violeta, ya para casi terminar, para tener una buena salud emocional? Pues nada, un poco lo que hemos estado hablando, Sí. intentar practicar un poquito de Hatha Yoga y de meditación, aunque al final la meditación te lleva a lo largo del día a estar más consciente, ¿no? A ese yoga mental continuo, estar más consciente de ti y sobre todo pues lo que es la rutina ayurvédica, son sobre todo técnicas antitoxificación, ¿no? Pues al levantarse, pues rasparse la lengua, tomarse un vaso de agua templadita, con limón, dependiendo de la estación del año, por supuesto, pues claro, sigo recomendaciones un poco de dieta desde la perspectiva ayurvédica e incluso algunos remedios herbales. Ahora, por ejemplo, que estamos en otoño, aunque vamos a entrar ya enseguida al invierno, pero nos movemos ahora un poco con esa bioenergía vata, ¿no? Que nos reseca, que nos pone un poco más ansiosos, que dormimos peor. En general, independientemente de mi biotipo metabólico, pues ahora pues, nos viene muy bien darnos masajes de aceite, el automasaje con aceite, el promover el calor, las cosas más húmedas, más calentitas en la comida, ciertos remedios herbales para que no se eleve mucho o se agrave esa energía. Pues yo sí los tomo, siempre las rasayanas, ¿no? Esos remedios herbales de rejuvenecimiento, dependiendo de la época, aunque no haya nada desequilibrado, siempre tomo algún adaptógeno o algún remedio herbal. Y como te decía, parte de la rutina semanal, siempre es acercarme a la naturaleza. Eso es básico. Eso para tener una buena salud emocional, importantísimo. Acercarse a la naturaleza. Si podemos, porque claro, la Ayurveda lo que te está diciendo es que tu estado mental emocional, como somos química, depende mucho de lo que comes, de cómo lo comes, de los horarios, de todo lo que son a lo largo del día las cosas que haces incluso más físicas o más tangibles, o solo con la alimentación. Y entonces te da una serie de pautas, ¿no? De pautas, efectivamente, no solo técnicas, sino de pautas y de enseñanzas para que al final tú digas, pues efectivamente, ¿no? A las personas, por ejemplo, Pita, que son tan susceptibles al enojo, ¿no? Al enfado, ese fuego interno, pues evidentemente no tienen que comer de una manera muy distinta a lo mejor a los Vata, ¿no? Que son más temerosos, etcétera. Es muy bonito. Pero bueno, sobre todo las técnicas antitoxificación o depuración, que no se asienten toxinas físicas o mentales, que bueno, son muy básicas y la gente, pues la verdad es que normalmente la dinacharya no solo la puedes encontrar en mi libro, en internet muchas veces puedes brujulear y aparece un poquito ciertas pautas generales. Yoga, meditación y salir a la naturaleza. Y eso sería mi
Bueno, voy a aprovechar para emplazarte a otro programa para hablar más a fondo de Ayurveda y de todos estos términos. Pero Nuevos. es que eres una enciclopedia. Bueno, me puedo tirar hablando, me tienes que cortar, porque si no... Pero es que es una maravilla escucharte. Bueno, Violeta, Y si cuando pudieras, quieras, yo encantada sí, de sí, sí. aclararos más cositas. Si pudieras darle un consejo a la Violeta Rivas de hace 20 o 30 años, ¿cuál sería? Es que yo creo Uno solo. A esa no, pero niña. te iba a decir que desde el punto de vista yógico, como todo es kármico, yo creo que todo tiene que pasar y pasa por algo, y sucede lo que conviene. No le daría ningún consejo, Sí, porque mira, si Violeta Rivas lo hubiera pasado tan mal ya, y no hubiera querido morirse, Violeta Rivas no sería la Violeta Rivas de ahora, ni ya. te estaría hablando contigo sobre el yoga y la ayurveda. Yo creo que a veces es necesario que pase eso. Yo no aborrezco lo que me pasó, al contrario, he aprendido a ser tremendamente agradecida de que mi cuerpo, a través de la ansiedad, cuerpo-mente me refiero, ¿vale? Mi ser, que siempre te ayuda y que siempre está ahí para mandarte señales, te mandara esa señal de advertencia: por aquí no vas bien. O sea, que ya me dio el consejo, mi ser interno ya me lo dio. O sea, los ataques de pánico, la agorafobia, fue una llamada de atención: mira, por aquí no vas muy bien, ¿eh? Entonces, estoy agradecido a que me diera esa gran llamada de atención, a que fuera una enseñanza tan grande en mi vida, que me pusiera en el camino, ¿no?, de estas dos ciencias que son mi pasión, mi vida, y que comparto con los demás. Así que no le daría ningún consejo a Violeta Rivas, porque, insisto, todo creo que pasa porque tiene que pasar, tiene un motivo. Y gracias, lo que pasa es que, claro, en ese momento no tenemos perspectiva, lo Claro. que hablábamos antes en la montaña, ¿no? Y nos negamos y generamos resistencia y odio, la ansiedad. Claro, no puedes vencer la ansiedad hasta que dejas de odiarla, hasta que la abrazas. Y aquí dices, bueno, pero si esto viene en mi ayuda, viene en mi ayuda. Entonces, tú fíjate el cambio de paradigma, ¿no? En ese momento no lo ves, pero claro, con el tiempo... Entonces, no, yo consejos sobre todo los que puedo dar ahora a través en general, todo el mundo, bueno, para que chequee un poco, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Si podemos hacer algo mejor, si el yoga me puede aportar algo, y a practicar. Un consejo sería, en general, practicar, porque estas grandes vías de autodesarrollo y mejoramiento pues no surten efecto si no pones en práctica todas sus premisas. Poco o mucho, lo que quieras, pero algo. Por leer nadie se transforma. Eso es. El Es la base conocimiento, muchas veces, nos inspira, sí, sí. El pero nadie conocimiento se transforma. sin acción no lleva a ninguna parte. Es así, es así. ¿Dónde podemos encontrarte, Violeta? ¿En tu Bueno, centro Padmasana, que está en Madrid? sí, en Padmasana Center, bueno, claro, aquí estoy parte de los días cuando estoy en la montaña. Y Y a nivel web o redes sociales. sí, bueno, pues nada, tanto si meten, o sea, las personas me pueden buscar en Facebook, está la página mía personal, pero también la página Facebook de Padmasana Center, Yoga y Ayurveda Padmasana Center, creo que viene. En Sí, Instagram también me pueden encontrar, y la página web nuestra pues es padmasanacenter.com. O sea, la verdad es que los libros igual los pueden ver sí, yo pondré en en... las notas toda la información relativa a todo lo que hemos estado hablando. Sí, no, la verdad es que yo creo que se me encuentra fácil relativamente. Sí. Y además eres muy asequible. Intento serlo, y desde luego Sí, aquí, pues sí. Da igual la vía, a veces me escriben por Messenger. Ahora, por ejemplo, que yo no lo sabía, pero parece ser que se distribuyen también los libros ahí en Sudamérica, ¿no? Y a veces me escriben desde México: acabo de leer, porque también he hecho un libro de yoga y meditación para niños, y a lo mejor, sí. pues acabo de leer tu libro, pues, no sé, sea el de adultos o el de niños, y me han descubierto por el Facebook y me mandan un Messenger, ¿no? Pues yo, en la medida que puedo, siempre, y sobre todo cuando me agradecen, siempre saludo, siempre contesto, y encantada, además, fíjate que me saluden del otro lado del charco, ¿eh? Sí, sí.
Sí. Bueno, Violeta, agradecerte este tiempo que nos has dedicado. A ti, Laura. Un auténtico placer. Igualmente. Cuando quieras, por aquí nos veremos. Volveremos a encontrarnos, seguro. Gracias, Laura. Y Buen día. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.